Vamos a dar inicio, no era muy importante el profesor, pero voy a dar la presentación. Soy Jonathan, miembro de la agrupación AFIT de esta facultad, y hemos invitado al profesor para que la conferencia La misión de la universidad y los aparatos partidarios. Voy a pasar a leer el currículum del doctor Héctor Giletti. Es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, y doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, España. Investigador adjunto del CONICET en el área de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Es profesor adjunto de Filosofía Social y Política de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo y profesor del programa de Maestría en Gobierno y Políticas Públicas MGCP. Maestría en Gobierno y Políticas Públicas. De la Universidad Americana Campus México. Doctorado en Derecho de la misma. El profesor tiene 3 doctorados. No, uno solo. Soy profesor del doctorado en Derecho. Bueno, sin más. Voy a terminar mi tesis doctoral. Cuando sea mayor. Bueno, sin más, lo dejamos. Bueno, muchas gracias, Jonathan. Necesito una computadora. No, así está perfecto. Hay agua y marcadores, que es lo que me hace falta eventualmente. Muchas gracias. Bueno, tengan todos. Hola, Marga. Tengan todos muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí. También agradezco la invitación de la agrupación AFIT y en concreto la invitación del profesor Tello, mi gran amigo, que espero que llegue, me dijo que iba a llegar, pero bueno, vamos a tener que empezar sin él porque sabía que viene de San Luis, de tomar examen en la Universidad Nacional de San Luis. Bueno, esta charla, esta conferencia reúne, por así decirlo, una serie de preocupaciones que tengo sobre el tema de la universidad y que me parece suponen cierto deber reflexivo respecto de lo que uno ama. Usualmente uno piensa en las cosas que quiere, ¿no? Y si uno ama la universidad, inevitablemente se tiene que plantear sus problemas, su condición, su misión, su estructura, sus necesidades, sus problemas. Y nunca ha sido, digamos, la universidad es parte, por así decirlo, más de los afectos que de mis intereses y líneas de investigación. Por eso, cuando me toca hablar de la universidad, me apasiono siempre un poquito. Pero no sé, en este caso, o sí, depende de cómo se llame. Bueno, el tema es misión de la universidad y aparatos partidarios. Este tema que me propuso el profesor Tello me pareció interesante y me parece que es algo sobre lo que tenemos que pensar, porque uno de los déficits que se ve en la Argentina es que se piensa poco y se discute menos sobre la universidad. No hablamos de la universidad. Damos por supuesto una serie de condiciones, una estructura institucional, una misión, y eso redunda en una falta, un déficit grande en términos, digamos, de pensamiento crítico, pero también dar por supuesto una serie de elementos, de cosas, de tendencias, de estructuras, de orientaciones que probablemente no sean lo más propio de la universidad. Aquí tenemos un tema de, sí, bueno, ¿para qué sirve la universidad en la Argentina? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la misión y la función social que desempeña? Y me pareció que lo mejor era hacer un breve recorrido histórico de la universidad en general, no se asusten, y después de la universidad argentina en
especial, ¿no? Cómo la universidad evolucionó de una asociación libre y voluntaria a una institución del Estado. Para mí es crítico entender, digamos, en qué consiste la inserción de la universidad en un contexto estatal y por lo tanto sometido a tensiones, a orientaciones, a determinaciones políticas, ¿no? ¿Qué es la universidad en su origen? Conocemos, digamos, nuestra definición de la universidad es muy sencilla y también muy elocuente, ¿no? ¿Qué es la universidad originariamente? Una asociación libre y voluntaria de profesores y alumnos que buscan en conjunto el saber. Eso eran las universidades en la época medieval, asociaciones libres y voluntarias. En la medida que esas asociaciones se constituían en una institución, ¿qué es una institución? Un patrón de conductas entre determinados actores, ¿no? Había profesores, había alumnos, había una serie de prácticas y eventualmente esas pequeñas instituciones, que eran instituciones, como vuelvo a insistir, libres y voluntarias, tenían una especie de condición política, es decir, tenían un fin propio y tenían una estructura jerárquica muy elemental, muy sencilla, que estaba dada por la condición diferenciada de profesores y alumnos, ¿no? Básicamente, eso fue la universidad. Eso fue la universidad durante, vamos, toda la Edad Media y buena parte de la Edad Moderna, ¿no? La universidad eran instituciones cuya materialidad era muy endeble, ¿no? O sea, no había edificios como los tenemos ahora, no había un despliegue material, campus, se trataba de asociación. Esa condición propia de la universidad se transforma dramáticamente cuando se producen los procesos, esto me van a hablar los historiadores, de construcción del Estado moderno, ¿no? Concretamente, el punto crítico que se da en el mundo, en la Europa continental, se produce sobre todo con la formulación de lo que se llama la Universidad Napoleónica. O sea, en esa construcción del Estado posterior a la Revolución Francesa, la universidad como tal pasa a ser una institución del Estado. En el mundo anglosajón esto cursa de una manera bastante diferente. En el mundo anglosajón, como no hay ese proceso fuerte de constitución del Estado, de una burocracia, de una estructura institucional, vertical, piramidal, que concentra las funciones de lo público, en el mundo anglosajón este proceso es diferente, pero de alguna manera va replicando con ciertas libertades institucionales de las universidades anglosajonas, piensen sobre todo en las universidades inglesas, pero esencialmente la tradición a la que pertenecemos nosotros es la de la Universidad Napoleónica. ¿En qué consiste esa Universidad Napoleónica? En la estructuración de la universidad como un instituto del Estado, con una función específica, con una serie de funciones específicas. ¿Qué necesita el Estado en ese contexto de construcción progresiva, ¿no? Recuerden, el Estado lo estoy entendiendo aquí como esa estructura tecnoburocrática, como dicen los especialistas, que sirve como herramienta de un gobierno. No estoy pensando en el Estado como comunidad política. Ustedes saben que el concepto de Estado es un concepto polisémico. Podemos entender el Estado como comunidad política o lo podemos entender como esa estructura burocrática que sirve para que los gobiernos sean eficaces, ¿no? Bien. ¿Qué funciones tiene la universidad en ese contexto? Primero,
una función ideológica. Lo que hace la universidad es replicar y reforzar la ideología del Estado. Puede ser un Estado más de tipo liberal, más de tipo monárquico, puede ser un Estado democrático, y lo que hace la universidad en ese contexto es reforzar, desarrollar, legitimar ideológicamente al Estado. Primer tema. Segundo tema, el Estado en esa construcción de élites dirigentes necesita formarlas. ¿Y qué usan las universidades también? Las universidades también sirven para formar esas élites dirigentes que van a ocupar puestos directivos en el Estado, en la administración, en el gobierno. Tercer asunto: formación profesional, expedición de títulos habilitantes para ejercer profesión. Cuando el Estado regula las profesiones, necesita, lo que hace es establecer determinadas características para que los abogados puedan ejercer la profesión de las leyes, los médicos ejercer la medicina, ingenieros. Hay todo un despliegue de carreras profesionalizantes que buscan el desarrollo económico también del Estado. Así, de ese modo el Estado contribuye a la formación de recursos humanos para contribuir de manera indirecta al desarrollo económico de esos países. Piensen en Francia, piensen en Alemania sobre todo, en Italia, en España, ¿no? ¿Qué hace el Estado a partir de esa política universitaria? Primero, de alguna manera se apodera de las viejas universidades medievales. Estoy gritando mucho, Jonathan. Quiero apagar el proyecto. Primer asunto. Segundo, empieza a crear universidades nuevas. Ustedes se fijan, las universidades que existían hasta principios del siglo XIX eran muy poquitas en Europa. A partir del siglo XIX empiezan a crearse universidades nuevas, sobre todo a fines del siglo XIX. Entonces, una función ideológica, una función profesionalizante y una función de formación de élites dirigentes. La universidad pasa a ser una pieza fundamental, una pieza crítica en la construcción del Estado moderno contemporáneo. Esto tiene, por un lado, una función o una serie de funciones asignadas, pero por otro lado también hay un aspecto que tiene que ver con el financiamiento de esas instituciones. El Estado se hace cargo del coste del financiamiento de las instituciones académicas. No del todo, no totalmente, pero en general es el que desarrolla las estructuras, paga los sueldos de los profesores, determina una serie, digamos, o destina una serie de recursos para que las universidades se puedan desarrollar. Empieza a armar laboratorios y desarrollo de infraestructura para el desarrollo científico, etc. ¿no? Esto, a la vez, empieza a generar un grupo, una élite dirigente dentro de cada universidad. Es decir, ya aquella distinción que había entre los profesores y los alumnos se completa con una serie de funcionarios del Estado que se hacen cargo de esas instituciones que ya empiezan a ser complejas y que tienen que ser enmarcadas en las estructuras del Estado. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. A esa tradición pertenece la Universidad Argentina. La Universidad Argentina pertenece a la tradición napoleónica. O sea, somos, digamos, la estructura, la concepción de nuestras universidades públicas, sobre todo, responde a esa visión de universidades del Estado. Eso se puso de manifiesto ya con la creación de la Universidad de Buenos Aires, creada en 1821. La Universidad de Buenos Aires fue iniciativa del gobernador de Buenos Aires en esa época, que era Martín Rodríguez,
y el que fue el encargado de fundarla fue Bernardino Rivadavia, ¿no? Dentro de esa concepción de despliegue, de desarrollo del Estado, aparece la UBA. En ese momento había solo dos universidades, estaba la UBA y ¿cuál más? Córdoba, ¿no? ¿Y Córdoba qué origen tenía? Era muy anterior y era una fundación de la iglesia. ¿Qué pasó? Córdoba, que era la universidad más grande, más importante del país, es el escenario de la famosa Reforma del 18, ¿no? Reforma del 1918. Con la Reforma del 18, la Universidad de Córdoba también entra dentro de la estructura de las universidades estatales, ¿no? A partir de una serie, digamos, de consignas, ustedes saben, fue una especie de revolución estudiantil que genera una serie de principios, ¿no? El tema de la autonomía universitaria, el cogobierno, el tema de la extensión universitaria, la periodicidad de las cátedras y los concursos por oposición, ¿no? Ese es el programa básico. Vamos a entrar, digamos, en la dimensión ideológica, el programa básico de la Reforma del 18, sobre la que se constituye todo el sistema de la universidad pública en Argentina. Esta inserción de las universidades dentro del Estado argentino supone una politización muy temprana de la universidad. Y estoy usando politización en un sentido probablemente poco apropiado, ¿no? La universidad, podríamos decir, es la institución más propiamente política. ¿Por qué digo esto? Porque, ¿qué define a una comunidad política? Primero, un fin propio y una estructura jerárquica. Por lo tanto, es una comunidad política, así como la iglesia también es una comunidad política. Estoy pensando ampliando el concepto de política, ¿no? Ahora, el problema que sucede es que la universidad pública se convierte en caja de resonancia de los problemas, los enfrentamientos y las orientaciones políticas del Estado. Es decir, la política universitaria no va a estar determinada por una lógica propia de lo académico, una finalidad propia de lo académico, sino que va a ser la caja de resonancia, se va a hacer eco de los conflictos, las orientaciones y las tensiones políticas que se dan en el plano estatal gubernamental. Como ustedes saben bien, esa reforma, que costó bastante tiempo la reforma del 18, que costó bastante tiempo en ser implementada, tuvo idas y vueltas, ¿no? En el caso del peronismo, en el año 46 suspende dos principios fundamentales de la reforma, que eran la autonomía universitaria y el gobierno tripartito, ¿no? El gobierno en el que participaban alumnos, docentes y egresados, ¿no? Esa suspensión, que se va a mantener hasta el año 55, dio lugar después a un restablecimiento de los principios reformistas y también a los conflictos que conocemos bien, que han sido muy bien explicados, de la Universidad Argentina durante los 60, ¿no? La Universidad Argentina, en ese sentido, sufre un proceso de faccionalización política muy fuerte, ¿no? Todas las fuerzas políticas nacionales tienen su expresión dentro de la universidad se convierte en un campo de conflicto, de batalla de las diferentes fuerzas políticas a nivel nacional, ¿no? En el año 73, como ustedes saben, primero gana Cámpora, el primer gobierno, el tercer gobierno peronista de la historia, y después gana Perón, ¿no? En el año 73 se produce una oleada fuerte de fundaciones de nuevas universidades, ¿no? La Universidad del Comahue, la Universidad de Río Cuarto, varias universidades a nivel nacional son fundadas como, en cierto modo, una respuesta
a demandas que existían en determinadas zonas del país que no tenían instituciones universitarias. Parece la Universidad de Santa Fe, que era un desprendimiento de la del Litoral, aparece la Universidad Nacional de San Juan, desprendimiento de la de Cuyo, Río Cuarto, Comahue. Entonces, en ese momento, cierta razón, cierta motivación genuina de generar instituciones universitarias a lo largo del país también se mezclaba con una idea de generar una serie de instituciones que respondieran al gobierno de la época. Y eso fue crítico en muchas universidades en donde el peronismo se hizo fuerte, sobre todo en la política interna de esas universidades, y esa aspiración legítima por generalizar o por abrir la posibilidad de acceso a instituciones universitarias también tuvo que ver con unas tensiones ideológicas muy fuertes que se estaban dando en la época, ¿no? Eso supuso un paso más en esa partidización, en la presencia, digamos, todas esas dinámicas políticas del Estado dentro de las universidades. Sí. Profe, tengo una pregunta. Sí. Escuchándolo, entonces puedo concluir que la fundación de nuevas universidades va más por un interés político, porque pienso en el principio de que mucho abarca, poco aprieta, y diría que es más barato generar más residencias en vez de más universidades. En vez de, ejemplo, la de Cuyo o la de San Juan o la de San Luis, ¿por qué no la de Cuyo recibía a la gente de San Juan y San Luis con residencias como hacen en otros lados del mundo y es mucho más barato? Es más barato, pero también es cierto que, como vos bien dijiste, hay una lógica en términos, digamos, de negociación política que se da con determinados gobiernos. ¿Es así? Y también hay que asumirlo como parte de un despliegue institucional que está determinado por las tensiones políticas. Pero vamos a entrar... Igual es otro ejemplo porque, por ejemplo, sí. porque, por ejemplo, en el caso de ese sería una constitución de provincia para poder alojar a toda la gente acá. Pero, digamos, el hecho de que también se haga una sola universidad para dos provincias más podría mejorar el nivel de rendimiento, digamos, por ejemplo, la calidad de estudios, o sea, la más amplia y hacer que sea un poco mejor. O sea, es cierto. Ahora, ustedes lo piensan desde la Universidad Nacional de Cuyo, no sé cuántos mendocinos hay acá, debe ser la mayoría. Piénsenlo con la lógica de un estudiante de San Juan o de San Luis. A ver, si nos vamos, fíjense, hay una cosa que depende mucho también de las culturas académicas, de las culturas universitarias. Hasta hace poco, me lo comentaba un amigo, que es una cosa que está en regresión. Era en Estados Unidos, la gente, los jóvenes, usualmente cursaban sus estudios universitarios en una ciudad que no era la de origen o de nacimiento, que es una cosa muy buena, pero que también necesitaba una serie de condiciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, un chico que nacía en Phoenix, Arizona, se iba a estudiar a la UCLA en Los Ángeles. Y era una estructura, una cultura universitaria que también suponía un acceso o un inicio de la vida adulta. La gente se iba del hogar familiar a estudiar a otro lado. Claro, eso es una práctica formidable porque, por un lado, estimula mucho la experiencia de la vida universitaria. O sea, uno vive dentro de un campus con compañeros, está todo el tiempo haciendo deporte, juntándose, estudiando, una experiencia vital que transforma la vida, cosa que no es muy común en nuestras universidades más de tipo burocrático profesionalizante. Además, puede ser por la cuestión de la economía también, digamos, que nos acompaña, digamos, que Estados Unidos no se puede ir a otra sociedad y chao. ¿Cuánto es la tuition de cualquier universidad norteamericana? Y está por
encima de los $50.000, de las más baratas. Claro, cuando se tiene, o sea, la universidad en Estados Unidos es para una élite. O sea, todas las universidades son pagas, incluso las estatales. Y en ese sentido, a menos que uno tenga una muy buena beca, porque la haya conseguido, porque haga deporte, etc., es difícil acceder a los estudios universitarios en Estados Unidos. Y quien accede a los estudios universitarios usualmente puede, una familia que tiene un hijo que accede, a la que le puede pagar una carrera universitaria, también tiene la posibilidad de mandarlo a vivir a otro lado. En nuestros contextos es más difícil, bastante difícil. Sobre todo por lo que tiene de limitación de la experiencia de la vida universitaria. Bueno, el otro hito que me interesaría, en el que me interesa detenerme, es el año 1983. Veníamos del 73 y en el proceso, que tiene un impacto muy traumático en la universidad, muy duro. Y el 83, con la vuelta de la democracia, se produce un fenómeno muy interesante. Y es que el mayor contribuyente a la élite dirigente que asume con el gobierno radical, el que más aporta, es una agrupación estudiantil que se llama Franja Morada y que había sido fundada en el año 69. Una agrupación que reforzaba el espíritu de la reforma del 18, que vinculaba, hasta ese momento no se había vinculado tan profundamente, pero esta vincula profundamente la identidad del radicalismo como partido nacional con la identidad reformista. Entonces, Franja Morada, que es una estructura de agrupación estudiantil a nivel nacional, es de las que más aporta al elenco dirigente del gobierno de Raúl Alfonsín, a través de una organización que se conoció como Junta Coordinadora Nacional, que era la organización juvenil, la que dirigía, por así decirlo, la juventud radical, ¿no? Ahí hay un trasvase muy fuerte de dirigentes en ese sentido, ¿no? Es la proveedora central de cuadros para el gobierno radical. Esa agrupación empieza a tener un control sustancial sobre la UBA. La UBA en general es una universidad en la que, por ejemplo, en Derecho o en Ciencias Económicas ha tenido tradicionalmente una dirigencia de sello radical. La politización de la universidad aumenta relativamente con los años de Menem. ¿Menem qué hace con las universidades? Dice, bueno, Menem era peronista, dice, tengo la UBA que es radical, tengo que hacer algo con esto. ¿Y a qué se le ocurre a Menem, o qué sugiere como política universitaria el menemismo? Lo que hace Menem es generar otra camada de universidades, sobre todo centradas en la provincia de Buenos Aires, como forma de contrarrestar la influencia hegemónica que tenía la UBA a nivel nacional, pero sobre todo en provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué hace el menemismo entre el año 92 y 95? Crea una serie de universidades: Quilmes, General Sarmiento, 3 de Febrero, Universidad de San Martín, que son universidades todas distribuidas en el territorio de provincia de Buenos Aires. Esta creación de universidades, que fue muy traumática para la UBA, porque ahí la UBA perdió mucha presencia a nivel institucional en el ámbito de las universidades públicas, tuvo probablemente una trayectoria relativamente feliz, porque estas universidades en este momento son de lo mejor que tiene
el sistema universitario argentino, con sus altibajos, con sus problemas, dentro en el general del contexto de crisis. Estas universidades que les he nombrado son universidades que han aprovechado, por así decirlo, la savia de la UBA, también los docentes de la UBA, que se trasladaron en muchos casos, hubo una especie de, digamos, de tránsito de los esquemas docentes de la UBA o los cuadros docentes de la UBA a todas estas universidades. Pero claro, aquí lo que había sido un desarrollo ulterior del sistema universitario se cerró con un proceso crítico que ha sido traumático para los planteles docentes y también para las instituciones universitarias desde el momento en que sucede, ¿no? Cuando asume Ricardo López Murphy como ministro de Economía, ya en tiempos del gobierno de la Rúa había sido, el gobierno de la Rúa había continuado, por así decirlo, las políticas universitarias de Menem. Amenaza en el momento, digamos, previo a la crisis de 2001 con hacer un recorte sustancial de los presupuestos de la universidad. En ese un poquito antes, Menem había mandado a los científicos de CONICET a lavar los platos, lo que supuso, digamos, una especie de afrenta muy grave a todo el sistema académico y científico de la época, ¿no? O sea, la gente se quedó en ese sentido como muy marcada, muy impactada, por eso que al final nunca se verificó. Es decir, la amenaza de López Murphy, que se dice usualmente, bueno, López Murphy quería arancelar las universidades, no es cierto, nunca las quiso arancelar, lo que quiso fue restringir presupuestariamente a la universidad. Y eso, nota aparte, ¿no? El tema de la autonomía universitaria, es decir, la capacidad de autogobierno de la universidad, ha estado siempre condicionado por el hecho de que quien financia la universidad es el Estado. Por lo tanto, el Estado controla a las universidades a través de los presupuestos que les asignan. Esa autonomía que tanto se defiende y que tanto se predica está esencialmente condicionada por los recursos que el Estado destina o no a las universidades. Hay un problema adicional a esto, y es que la mayoría de las universidades no concibe, de las universidades públicas, siempre hablamos de la universidad pública, no concibe buscar fuentes de financiamiento que no sean del Estado. Por lo tanto, la dependencia es total. O sea, decir, bueno, vamos a conseguir una empresa que nos financie un proyecto que, contribuya al desarrollo de un laboratorio o de una facultad. Eso en general no se hace y está mal visto, por otra parte. ¿Eso por qué no pasa? Porque se supone que es una forma encubierta de privatización de la universidad. Detrás de la universidad pública siempre hay una ideología universitaria. Este nuevo gobierno universitario, por lo que sé, quiere romper, me parece una cosa muy buena, este lugar común, este cliché que supone decir no hay que gestionar ni conseguir fondos que vengan de actores privados o de empresas o de aportantes, y si lo consigue, yo lo dudo mucho, pero si lo consigue va a ser una cosa muy buena para la universidad. Disculpe, una pregunta. También es cierto que dicen que la gran mayoría de las universidades privadas también son financiadas por el Estado, o sea, que reciben un subsidio, o sea, que realmente no son 100% privadas. Yo no sabría decir, no conozco bien la realidad de las universidades privadas, pero en general las universidades que yo conozco dependen de precisamente el arancel universitario que se paga y el fundraising, o sea, el conseguir fondos de exalumnos, de empresas, etc. No, esa dependencia sobre todo se da en
niveles inferiores de educación, colegios primarios y secundarios, que efectivamente hay algunos que son concertados. Pero en las universidades, hasta donde sé, no sé mucho, esa situación no se verifica. En el secundario, por ejemplo, que hermana que un secundario privado, pagaban mis padres la cuota mensual, pero el gobierno se subsidiaba, por ejemplo, el gas, el agua, la electricidad, eso se lo subsidiaba. Pero eso es lo que se llama los colegios concertados. Hay un régimen mixto en el que el Estado aporta la educación. Estuvo a punto de ser concertada, pero hubo un problema, cambió el gobierno y no se lo aprobaron. Pero esa universidad en específico había, ¿para qué? Para poder bajarle supuestamente la cuota de los alumnos. Claro. Pero yo hasta donde sé, el sistema universitario privado no tiene acceso a esos beneficios. Es probable que en algún caso puntual sea así, pero Sí, yo he escuchado igual también, nunca lo he verificado y también hablaban de, por ejemplo, en el caso de las empresas también privadas, o sea, obviamente, digo, cuando inició la pandemia se liberaron grandes cantidades de dinero para empresas privadas también para que no entraran en bancarrota, pero también yo pensé que también era con las universidades, o sea, que también lo he escuchado varias veces. puede ser, ¿no? Como te digo, no puedo ser muy categórico en esto. El gobierno, por ejemplo, a partir del año 61, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Mendoza, una empresa que es privada, o sea, tiene ciertos convenios, o sea, no depende del Estado, pero sí donde está ubicado, por lo que tengo entendido, que el resto se maneja independientemente de la gestión estatal, por ejemplo, como la de Cuyo, por decir un ejemplo, ¿no? Eso es posible, pero siempre son convenios puntuales por alguna cuestión en concreto, no es que el Estado financie la educación universitaria O privada. sea, claro, desde el año 61 tengo entendido de que no. El caso de la de Aconcagua, que dice la fecha 1964, la de Mendoza 1961, no está financiada por el Estado. Aparte, como habíamos dicho lo primero, hay una regulación en el sentido del título que sale en la universidad. Es decir, una universidad puede tener sus horarios, su estructura, pero digamos, todas tienen que obedecer a una base. Por ejemplo, un médico salido de la Cuyo, de la UMO, de la Aconcagua, tiene que tener por lo menos algo en común que es lo que el Estado está aprobando para él. Pero es que esa se convierte en otra herramienta. Por ejemplo, la CONEAU, yo estudio psicología, venía y ponía, no, si no dan esto, esto y esto, no les aprobaban un título básico. Claro, por eso Sí o sí tenían que. Entonces, eso también es una herramienta para, de cierta manera, también meterse en un experimento. Sí, pero es parte de ese diseño estatal que impone, determina, homologa, regulariza, y eso que en nuestro caso es de alcance nacional. En Europa tiene un alcance continental, ¿no? El espacio de Bolonia lo que hace es unificar criterios para carreras, pero a nivel, digamos, del famoso espacio europeo universitario. Instituciones de España, Italia, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, todas están homologadas para permitir también tiene su beneficio, ¿no? La movilidad de profesores y alumnos a lo largo de todo el espacio. Pero sí, por ejemplo, la Universidad creo que Holanda, la de Wageningen, que tiene ¿La? Universidad de Wageningen de Holanda, tiene el 40% de la población, o sea, el 40% de los estudiantes que son de otros países, digamos. Eso era inglés, para que la gente que no es de otros países y que no habla holandés pueda. Así es. Bueno, es lo que sucede en el tránsito del gobierno de la Rúa, donde nos habíamos quedado, al de Kirchner, también va a ser crítico. Porque al principio, con el gobierno de Néstor Kirchner, en principio no se estaba planteando una política universitaria tal como la puso en práctica. En realidad, Kirchner, en los primeros documentos que se producen a lo largo de su campaña, está pensando más en una universidad en los términos en los que lo había concebido Menem y de la Rúa que como después se manifestó. ¿Qué hizo el gobierno de Néstor Kirchner y el de Cristina? Empezó a volcar en esa orientación que tenía general de volcar recursos económicos a diferentes organismos del Estado, también la universidad y los organismos científicos técnicos fueron beneficiados, ¿no? Se echó un chorro de dinero en las universidades.
lo que supuso una alteración sustancial del ambiente ideológico de las universidades, pero por otra parte, eso se complementó con una nueva oleada de creaciones universitarias, nuevas universidades que se crearon entre el año 2008 y las últimas 3 que se van a crear, se han aprobado hace 2 o 3 semanas, ¿no? Casi 20 y pico universidades nuevas, pero con un criterio diferente al que había sido la oleada del 73 y diferente también al que había sido la oleada de la época de Menem. Las universidades que se crearon, casi todas estaban en el ámbito del AMBA, ¿no? Del conurbano, que es el ámbito en donde hay una mayor concentración demográfica de la Argentina. Y el criterio que se siguió para la creación de estas nuevas universidades fue esencialmente pago o retribución de favores del gobierno nacional respecto de diferentes municipios o partidos bonaerenses. Básicamente se constituyó en eso, ¿no? Universidad de Lomas de Zamora, Burlingame, José C. Paz. Se trata de una oleada muy fuerte de instituciones académicas que tienen una calidad mucho menor que las que se dieron en la época del menemismo. A veces son apenas un poquito más que institutos terciarios en muchos casos, con una serie de condicionamientos muy serios en su funcionamiento. Son instituciones que tienen un altísimo nivel de deserción, tienen una baja tasa de eficacia terminal. ¿Qué quiere decir eso? Hay un ingreso importante que después, la diferencia que existe entre el ingreso y el egreso es muy grande, ¿no? A veces del 15%, solo el 15% se recibe en alguna de estas instituciones. Y por otra parte también se constituyó en una forma de generar ámbitos, digamos, de adoctrinamiento ideológico y también de replicar y de multiplicar cargos públicos a través de la universidad, aparte de manejos discrecionales de fondos. Este es, por así decirlo, el modelo de la universidad kirchnerista. La situación actual es una situación realmente crítica en la universidad. Estamos en una situación muy difícil, con una serie de procesos que se han ido acumulando en capas geológicas, lo que hace que la situación no solamente es grave por las condiciones objetivas, sino porque se trata de una situación que no es visible ni siquiera a los autores universitarios. Estamos mal y no sabemos que estamos tan mal. Hoy por hoy la Universidad Argentina está bajísima en términos de estándares de evaluación, el que quiera. Es muy difícil, que ningún gobierno se atreve a enfrentar. También es cierto, porque claro, el problema de las universidades es que si te metes con ellas, no es como cuando uno se mete con un sindicato, que es gente de trabajadores que pueden estar un tiempo de huelga, pero al final tienen que empezar a trabajar, que un conflicto en las universidades, en donde los paros, digamos, las tomas pueden extenderse por años. No, además de intelectual, o sea, sí que pueden organizar cosas y su cultura recuerda mucho mayor riesgo. Es mayor, también es cierto de que nadie quiere tomar el toro por las astas, ¿no? Un conflicto similar se dio en... Con el CONICET, ¿no fue lo del CONICET hace un tiempo atrás en Buenos Aires, que tomaron el CONICET de los últimos tiempos? Que yo sepa no, pero es probable que haya pasado. No lo recuerdo, pero es posible. Cuando hubo un despido de muchísimos en Buenos Aires. Ah, bueno, sí, pero eso claro, sí, fue cuando fue un problema con los becarios en ese caso, con los becarios con eso. Pero en el año 97 hubo un conflicto en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México,
conjunto, todo el campus. Si van alguna vez a México, háganse el favor de visitar la UNAM, es un campus precioso, muy bonito, muy pintoresco, y es la universidad más grande de América Latina, por otra parte. Hay cosas buenísimas en México, en la UNAM, y otras no tan buenas, pero el campus completo estuvo cerrado durante un año. No había alumnos, no había clases, no había examen, no había nada. Al final lo tuvieron que desalojar con la infantería. Y de hecho todavía hoy, o sea, a 25 años de aquella toma, hay un edificio que sigue tomado. Nunca lo pudieron recuperar. En fin, bueno, vamos a nuestra querida Universidad Nacional de Cuyo. Como ustedes saben, fue fundada en 1939. Es una universidad de las que se crearon ya dentro de los lineamientos institucionales de la Reforma. En ese sentido, la Universidad Nacional de Cuyo no se ha destacado dentro de, por fuera de las tendencias y de los conflictos y las tensiones que han habido en nuestra vida nacional y dentro de las universidades en toda su historia. En realidad, la Universidad de Cuyo sigue las tendencias en general. No han habido procesos que la distingan, que la diferencien en ese sentido. ¿Por qué llego a este punto? Porque aquí es donde vamos a entrar en la cuestión de los aparatos partidarios dentro de la universidad. Hasta el año 2014, la Universidad Nacional de Cuyo tenía un reglamento electoral que contemplaba la instancia de la constitución de una asamblea universitaria en la que se elegían el rector y el vicerrector. Esa asamblea universitaria estaba constituida por el Consejo Superior y los consejos directivos. En términos electorales, era un colegio electoral, como era en Argentina hasta la Constitución del año 94. Uno, cuando votaba antes del 94 en Argentina, votaba por una serie de convencionales que iban a integrar un colegio electoral. No, o sea, votaba formalmente por el candidato, pero lo que hacía era votar por unos representantes que se constituían en un colegio electoral a nivel nacional, y desde ahí salía la fórmula por la Cámara. Esa era una instancia de mediación del voto que tenía sus ventajas y sus desventajas. No nos vamos a meter ahora en cuestiones electorales. Es el régimen que, por ejemplo, tienen los Estados Unidos. En los Estados Unidos, un candidato puede ganar las elecciones y perder en el colegio electoral. ¿Se entiende esto? Bueno, ese era el sistema que tenía la Asamblea, la Universidad Nacional de Cuyo, para elegir rector y vicerrector. Siempre se pensó que era un tipo de mediación del voto que era distorsivo de la voluntad del voto, precisamente por lo que acabo de decir. Adicionalmente, ¿qué pasaba? No se votaba, solo se votaban consejeros por el claustro que uno perteneciera, en el Consejo Superior, que es el que gobierna la universidad, y en los consejos directivos de cada uno. Después, esos consejeros se reunían en la asamblea universitaria y ahí decidían quién iba a ser el rector y el vicerrector. ¿Cómo era el sistema en realidad? Lo que sucedía en ese contexto era que había una negociación interna dentro de la asamblea universitaria. Se proponían las candidaturas y finalmente había una negociación entre los sectores, se ponían de acuerdo, o bien, digamos, los diferentes propuestas o candidatos empezaban a negociar entre sí, y finalmente
salía una fórmula que podía ser de compromiso o que podía, digamos, confrontar con otra. Pero uno no sabía, no votaba a una fórmula de rector y vice como sucede ahora. El rector y el vice salían de una negociación dentro de la asamblea universitaria. Usualmente, digamos, desde que tengo memoria, los radicales y los peronistas se ponían de acuerdo en lo que se denominaba el bloque progresista, ¿no? Esa fórmula derivaba usualmente de la combinación de candidatos peronistas o de una negociación entre peronistas y radicales, que son las fuerzas políticas más fuertes, que terminaban formando la candidatura y después, ¿no?, designando al rector y el vice. Esa era la estructura básica del reglamento electoral antes de 2014. Lo veo que se están aburriendo un poquito. Si se están aburriendo, me lo dicen, ¿no? Y empiezo a contar chistes. No, chistes, no, soy muy malo contando chistes. Bueno, primero, a nivel rector y vicerrector, uno tampoco votaba decano y vicedecano. Lo que hacía era votar consejo directivo y después en el consejo directivo se proponían las candidaturas y el consejo directivo votaba finalmente al decano. Primer asunto. Segundo, en ese contexto no era tan importante la estructura a nivel universitario de las agrupaciones estudiantiles, precisamente porque después se daba un proceso de negociación. Las agrupaciones de cada una de las facultades eran fuertes y se podían imponer en determinados contextos a grandes estructuras como era Franja Morada, en una época de la Juventud Universitaria Peronista, ¿no? AJUP y Franja Morada, que son, digamos, las agrupaciones estudiantiles que tienen presencia y tienen estructura y aparato en toda la universidad, e incluso a nivel nacional, ¿no? Tercer aspecto, los consejeros egresados, los graduados, tenían presencia en cada uno de los consejos directivos. Yo sé que esto es aburridísimo, pero es clave para entender el tema de la presencia de los aparatos partidarios en la universidad. Y lo que es una pregunta de los otros, es explicar que si es, por ejemplo, conveniente eliminar, digamos, la ideología dentro de la universidad, o sea, para que no sea el escenario de conflicto político entre diferentes partidos y por ejemplo, en el caso de la influencia de diferentes partidos políticos, o sea, cómo, o sea, básicamente eso, si es positivo o negativo, que está... ¿Se puede? Claro, la parte como usted mencionó, que digamos que tiene un peso enorme en la universidad, o sea, qué función tiene, digamos, el decano y el vicedecano, si se puede hacer digamos, algo al respecto de eso. Por ejemplo, yo en el caso de cuando fueron esas votaciones, nadie se enteró. O sea, yo nunca vi publicidad ni marketing ni nadie diciendo esta fue la pregunta que propone tal decano o el otro. Quizás puede haber sido porque, por ejemplo, si un decano tiene una ideología de derecha en una universidad, en una facultad como esta que ordena la izquierda, no sería votado, por ejemplo. O a qué se debe que nunca se dio. O sea, yo nunca vi una foto de un decano, ni siquiera se inclinaba. Pero hubo fotos. Pero yo nunca la vi, estaba acá y nunca vi, por ejemplo. Hubo fotos. Hubo fotos, hubo campaña. Hubo una campaña electoral. Y a eso voy. Sí, de hecho, sí. A eso voy. Entonces, ¿qué pasaba con los consejeros egresados? Los consejeros egresados antes, cada facultad elegía sus consejeros egresados y después por un sorteo constituían, lo que eran tres, el consejo superior. Pero era por sorteo. Cada facultad elegía sus consejeros egresados y después se sorteaban quienes quedaban para el consejo superior. Esa era la estructura de la forma de elección, digamos, el proceso de constitución de autoridades y de organismos de gobierno de la Universidad Nacional de Cuyo hasta el año 2014. Con la reforma electoral, eso cambió sustancialmente. Primero, se dijo que con la reforma electoral se pasaba a un voto directo, cosa que no es cierta.
directo, propiamente dicho, sería que toda la comunidad universitaria votara por rector y vice, o por decano y vicedecano, y cada voto valiera lo mismo. Tanto el de ustedes alumnos, como el mío profesor, como el de los egresados, como el de los no docentes. Eso no sucede, como ustedes saben. No es un voto directo, es un voto ponderado. Un voto ponderado según las siguientes proporciones. Espero no me equivocar. El 50% del valor de los votos se lo llevan los docentes. El 20% se le asigna a los alumnos. El otro 20% se le asigna a los egresados y el restante 10% se le asigna a los no docentes. O sea, el voto de ustedes vale menos de la mitad del mío. ¿Se entiende esto? O sea, no es un voto directo. Este sistema se llama voto ponderado. Dijeron, ha llegado la democracia directa, el voto directo a la Universidad Nacional. No, no es cierto. Hay una asignación de proporciones que es diferente en cada caso. Perdón, ¿y cómo se relacionan esos porcentajes con la cantidad de votos según lo que emite cada nivel de...? Se asigna un porcentaje y entonces el valor dentro de un cociente de cada voto se asigna según estos porcentajes. Vamos a ver, si hay dos fórmulas, se calcula dentro del 20% correspondiente una asignación de un porcentaje determinado dentro de la fórmula. Por cada categoría se ve cuál ganó en cada... Exactamente. Pepe. Es la correlación del porcentaje con el número de consejeros. En el caso del consejo directivo, sería, creo que es una especie de 50, 20, 16, y los egresados no tenemos ningún porcentaje de los estudiantes. No, es cierto. Porque tienen. Entonces, el 16 debe ser 15-15 acá probablemente. Claro, una cosa así. 15-15. Tiene más cercanía con el. Con el nuevo igual en realidad duplica el graduado, porque tiene 2 consejeros en el directivo y los no docentes tienen 2 otros. Pero la misma progresión, así está el porcentaje para la elección de campo. El valor del voto alumno es mayor que el valor del voto egresado. ¿Se entiende esto? Si no lo explico, no. Bueno, fíjense hasta qué punto es falsa la idea de que un voto directo, porque la diferente proporción termina modificando los resultados finales. Se me hace injusto entonces que sean obligatorios. ¿Cómo? Se me hace injusto que sea obligatorio para el alumno votar y al final, de cierta forma, ¿qué diferencia realmente es el alumno? ¿Qué? No entiendo. El principio de democracia. Porque sea quien gane o no, vos tuviste que ir a votar. Sí, ahora los porcentajes de asistencia de voto son bastante bajos en general. Sería en todo caso la idea de democracia que nos hace ver, porque yo ahí lo que estoy viendo es que no hay democracia como tal, como dicen que debería haber en toda la facultad. Yo creo que Ahí hay una Es una parte de sensación de control. Claro, pero es como si te estuvieran pintando algo de un color y claramente no es así. Yo quisiera hablar de una cosa, por ejemplo, que yo he visto, los motivos griegos de la democracia en realidad no vivimos una democracia, porque por ejemplo la democracia, supongamos que era por sorteo, o sea, se proponía, por ejemplo, de un montón de gente que estaban en la, no recuerdo el nombre de la persona pública que siempre lo encontraba en el consejo de votar, y digamos que era por voto, entonces por ejemplo yo podía tener ideas muy buenas y otros no, quizás yo perdía, ganaba el otro. Pero ahora lo interesante de eso es que, por ejemplo, digamos, yo no soy bastante idea de política, pero por ejemplo, si yo me meto en la política y quiero ascender a un puesto alto, tengo que ser como diría las materias, digamos, tipo para ir ascendiendo del puesto, ¿no? Entonces, digamos, esa idea de la verdadera democracia que por sorteo, ¿no? Así, es voto. Es por voto y por Sí, sorteo. por voto también. No es, digamos, efectivamente, para la designación, en la democracia griega, para la designación de un magistrado era por sorteo. Pero cuando la asamblea deliberaba,
será por mayoría de votos. Ok, digamos, y ese sistema de sorteo eliminaría, digamos, eso de que hay que ser contra para subir de puestos. Entonces, quitaría, digamos, eso de que, por ejemplo, cada político que tiene que llegar al poder tiene que haber pasado por un montón de etapas, o sea, de procesos de ser, o sea, eliminar corrupción, eliminar que sea anterior, que además, que o sea, que directamente entran los mejores, por votación hacia Por sorteo los mejores, uy, eso es un bueno, pero claro, se eliminaría, por ejemplo, eso, de que el voto... Se eliminarían ciertos vicios Y también se contribuiría también con de ideología, porque vos sabes que, por ejemplo, vos le pensás una campaña a alguien y sabes que no puede ganar tiempo. O sea, puede ganar o no ganar. Está bien. Ahora, en cualquier caso, para cualquier sistema de constitución de autoridades políticas es fundamental el mérito. Siempre es importante. Sea la reina Isabel o el rey Carlos III. Pero digamos que igual acá en América Latina al menos tenemos como una situación. América Latina no es diferente al resto del mundo. Tiene los mismos problemas en ese sentido, las mismas limitaciones y también los mismos requerimientos para acceder al poder. Pero por ejemplo, digamos, yo creo que hay una cultura de decadencia, digamos, de valores y cosas así. Sí, también es Y mundial. el resto del mundo yo no creo que sea así. Sí, también es Estados mundial. Unidos. Sí, hay una inversión de la moneda en muchos sentidos, Pero bueno, no va por esa línea. Quisiera terminar la exposición y si quieren después lo abrimos a cuestión, a preguntas. Bueno, entonces, este sistema del voto ponderado elimina la asamblea universitaria, por lo tanto ya no hay negociación, hay proclamación de fórmulas públicas que se ha verificado en las últimas 3 elecciones, que hay 2 fuerzas políticas principales, por un lado los radicales, por otro lado los peronistas, que promueven su fórmula propia. Ya esa negociación que había dentro de la asamblea universitaria se rompe. ¿Por qué? Porque hay que proclamar la fórmula antes de la Constitución y no está esa instancia de negociación. ¿Qué demanda esto? Primero, recursos, encuestas, cartelería, marketing electoral, presencia en redes sociales, presencia en la prensa. Eso cuesta dinero y mucho dinero. Ya son como bastante, más de 10 millones creo que salieron los últimos años partidos. No te sabría decir el número, pero seguro que se han gastado más pesos. Bastante. Entonces, primero, recursos. ¿De dónde vienen esos recursos? Vienen usualmente de los partidos políticos. No averiguemos más arriba. Vienen de los partidos políticos. Segundo, un aparato. ¿Qué quiero decir con un aparato? Cuadros, militantes, estructuras que puedan aprovechar esos recursos. ¿Cuál es el aparato fundamental? ¿O cuál es el componente fundamental del aparato? Las agrupaciones estudiantiles. En este contexto, las agrupaciones estudiantiles de escala universitaria o de escala nacional tienen una ventaja respecto de las agrupaciones que solo están en una facultad. Tienen aparato. El aparateo famoso. Aparato, te imponen cosas, te plantean, tienen una estructura con la que funcionan y que aprovechan y canalizan esos recursos para conseguir la elección de la fórmula a la que han adherido o que les han impuesto. ¿Se entiende esto? Esta es la presencia de los aparatos partidarios en la universidad actualmente. ¿Cuáles son los 2 aparatos principales? Uno es Franja Morada y la otra es el peronismo. Son esas las agrupaciones que tienen capacidad operativa para definir elecciones en cada una de las facultades y también definir elecciones a nivel nacional. Son agrupaciones que están estrechamente relacionadas con estructuras partidarias. O sea, en el caso del radicalismo es clarísima, actualmente el presidente
exgobernador Alfredo Cornejo fue un conspicuo militante de Franja Morada, del mismo modo que lo es el actual intendente de Godoy Aldo García Salazar, como lo es el actual vicerrector Gabriel Fidel. Todos egresados de ciencias políticas. García Salazar es de derecho o de ciencias políticas. Derecho. O sea, ciencias políticas fue un gran semillero de dirigentes políticos radicales en la década de los 80. Lo digo porque también estaba en eso. No era radical, pero coincidí epocalmente con esa dirigencia universitaria. Y los últimos gobernadores, por ejemplo, en los 90, Arturo de la Falla venía de ciencias económicas también, fue gobernador por el peronismo. Sus ministros básicamente eran todos de la JP, Luigón, Gustavo Zurbalde, había un montón de ministros, Javier Espina, eran todos representantes de la JP. Fíjense, ese es para otro día, otra vez, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, los semilleros de formación de la dirigencia política en Argentina? Que básicamente son las agrupaciones estudiantiles. Bueno, fíjense, y ya con esto concluyo y no los aburro más, lo que sucedió, o la presencia fundamental de los aparatos en la elección de junio del 22. Docentes, profesores, sobre todo alumnos, son estos dos claustros los que más me interesan, los que tienen mayor peso. En la elección de alumnos ganó la fórmula Sánchez-Fidel. Ganó con cierta diferencia, cierta comodidad. Es decir, el aparato de Franja Morada fue mucho más eficaz que el aparato peronista de la otra forma. Eso fue lo que salvó la derrota de la fórmula Sánchez-Fidel en docente, que le sacó varios votos. O sea, Sánchez-Fidel perdieron en docente, pero ganaron en alumnos. Y gracias a la diferencia que se produjo, finalmente se proclamó la fórmula de Sánchez y Fidel. Fíjense hasta qué punto es importante el tema, o se ha vuelto crítica la presencia de los aparatos partidarios. Y la estructura, porque ese es un problema que tenemos ahora mismo en la Argentina. Hay muchas universidades, no voy a dar el nombre, que están prácticamente, cuyo gobierno depende de agrupaciones estudiantiles y sindicatos. Son ellos los que están determinando la política universitaria. La Matanza, la Universidad de La Matanza. Pero es así. O sea, fíjense que se trata de dos corporaciones con intereses muy particulares que determinan la orientación de instituciones académicas. No son los profesores, son los sindicatos y son los alumnos. Bueno, eso es lo que yo les quería contar. Porque es importante ser consciente de esto y hasta qué punto podemos comprometernos en lo personal para tratar de contribuir a que la universidad vuelva a recuperar su misión propia, que es la de producir y transmitir el saber. Muchísimas gracias. Bueno, ahora podemos seguir con las preguntas para el proceso. Perdón, Santiago, estaba... Por ¿Su nombre es? Renzo. Renzo.